Bueno, entonces, buenas tardes, bienvenidos a los que estamos y a los que se vayan a empezar a unir. Gracias por estar aquí, por este espacio. Pues no es un live cualquiera. Hoy vamos a hablar de un tema que es doloroso, un tema que marca a familias, marca la sociedad y marca a todas las personas que directa o indirectamente tengan que ver con el tema de violencia de género y de feminicidio. Lo haremos desde la realidad que vivimos, desde nosotras, desde ciudadanas, desde todo lado, y lo hacemos con mucho respeto. Hoy estamos aquí, me presento, mi nombre es Stephanie y ella es mi prima Natalie. Queremos dar a conocer la situación que nos tocó como familia, en especial a ella, y que ha sido una situación dolorosa, que hasta que uno no lo vive, definitivamente no lo comprende o no lo entiende un poco más. Entonces, pues queremos hablar primero sobre qué es el feminicidio, y este es el atentar, el asesinato contra una mujer por su condición de mujer, por su género. No ocurre no solamente por odio, sino también por control, por machismo y por muchos otros factores que influyen a que se termine en esta triste realidad. No es algo que ocurre de un momento a otro, va a un proceso sistemático. Entonces, en cuanto al feminicidio, en Colombia se tipificó como delito en la ley 1761 del 2015, que es la ley conocida como la de Rosa Elvira Celi. Entonces, para dar inicio a este tema, para que ustedes conozcan un poco más de lo que queremos hablarle y de la historia que nos une, vamos a empezar a hablar con Natalie. Hola. Bueno, hola a todos, me presento, soy Natalie Pérez. Y pues como lo decías tú, Estefa, realmente hoy lo que queremos con este live es hacer un llamado de conciencia y a detectar a tiempo esta problemática que realmente está teniendo el país y que está en auge. Y pues es momento de que alcemos la voz, momento de que reflexionemos y pues hagamos un alto en el camino y tratemos de evaluar esta situación y poner un granito de arena cada uno de nosotros como ciudadanos, como amigos, como familia, como ciudadanía. Hoy estamos aquí para, como dice mi prima, alzar la voz, dejar un mensaje claro y para honrar la memoria de una mujer fuerte, de una mujer valiente, guerrera, que aún en las circunstancias más duras nunca se achicopaló, siempre estuvo ahí alzando la voz, siempre estuvo ahí poniéndose al frente de la situación. Y algo que cuando a mí me preguntan, algo que la caracterizaba era que en medio de lo poco que tenía o lo mucho que pudiese tener, siempre daba. Así es. Ya siempre tengo un pan, tome un pedacito de pan, yo le doy de lo que yo tengo, y así no tenga, yo miro cómo le doy. Una mujer que siempre se caracterizó por ser de corazón noble. Hoy queremos honrar a todas las mujeres que ya no están con nosotros, víctimas de este flagelo, a las que están pasando por este proceso doloroso, y a Ángela Parra. Entonces, Natalie, Ángela Parra, más que un nombre, es una historia de vida que pues tuvo un final muy triste, pero quiero que nos cuentes quién era Ángela, quién era tu mamá. Bueno, ¿quién era Ángela Parra? Realmente era un personaje. Mi mamá era una mujer muy guerrera. Realmente sacó adelante 4 hijos. Somos 4 hermanos realmente, 2 mujeres y 2 hombres. Y nada, pues qué puedo decir de mi mamá, realmente fue una persona con un gran corazón, una persona que siempre velaba por sus hijos, por su hogar. Como tú dices, una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar, demasiado. Una persona que día a día
se levantaba con una misión y era el brindar amor, demasiado amor realmente. Mi mamá era de un corazón enorme y era eso, realmente la palabra que mejor la define es amor y perdón. Eso era mi mamá. Bueno, con esa intro que tuvimos, entonces quiero que nos relates cómo era la vida de ella, cómo, cómo conoció a mi tío, a tu papá, lo que nos puedas contar de ella desde sus inicios hasta sus últimos días. Bueno, mis papás se conocieron realmente muy jóvenes, más o menos en una edad de 16, 17 años se conocieron, demasiado jóvenes. El inicio de la relación de mis papás fue algo bonita, pero con el pasar del tiempo empezaron a tener problemas. Mi papá empezó a tener problemas de alcohol, problemas en cuanto a su personalidad, en el sentido de ser machista, porque tenía muchas cosas machistas mi papá, y su forma de ser era un poco explosiva. Mi mamá realmente empezó a sufrir violencia por parte de mi papá desde hace muchos años, desde muy joven realmente, y siempre estuvo segregada en un patriarcado, ¿sí? En un machismo en el que estuvo dominada y controlada durante más de 40 años realmente. Mi papá siempre fue una persona impulsiva, no controlaba su temperamento, era muy explosiva. Y mi mamá empezó a vivir temas de violencia psicológica, maltrato físico, y también tuvo violencia sexual en algún momento, también sufrió mi mamá. Y no solo mi mamá, sino nosotros como hijos también entramos a sufrir ciertas series de violencia por parte de mi papá. Nos golpeaba demasiado, realmente mis dos hermanos mayores fueron las personas que más sufrieron golpes de parte de mi papá. Era una persona demasiado agresiva, una persona de su ley, no se podía llevarle la contraria, porque el momento en que tú le llevaras la contraria era una persona que explotaba y explotaba en el tema de insultarte, de agredirte, de hacerte sentir súper mal, ¿sí? Y pues en el caso de mi mamá era lo mismo, realmente era muchísimo más fuerte. Yo tengo 33 años y todos mis 33 años realmente vi a mi papá golpeando a mi mamá, insultándola. El no darle esa dignidad o ese espacio, ese valor que tenía mi mamá como mujer, nunca realmente lo tuvo. Y pues mi mamá siempre estuvo allí bajando cabeza, siempre fue una persona muy noble, muy sumisa. Bastante noble. Y siempre callaba. Realmente ella callaba y cayó muchos años. Realmente cayó muchos años. ¿Por qué crees que ella callaba? Que no Bueno, es para juzgar, no es porque muchas personas, pero ¿por qué se cayó? ¿Por qué no hizo nada? Pero es que vivirlo es muy diferente y hay que tener en cuenta lo que viene detrás, que son generaciones, que son culturas, que son creencias que lo van formando a uno y uno a veces se agarra y se arraiga de eso para callar y para aguantar. ¿Por qué crees que tu mamá lo hacía? Bueno, en cierta parte, como tú dices, yo creo que uno influye la educación que tenemos. O bueno, en el momento de mi mamá, la educación que le dio pues mis abuelos. Y dos, pues nunca
tuvo un apoyo o una red de apoyo que realmente la orientara y la guiara para poder salir de eso. Y bueno, creo que también influye mucho en el tiempo en que mi mamá empezó a vivir este tipo de maltratos, para la sociedad esto era algo normal. Precisamente venimos de una sociedad demasiado machista, y más en el tiempo de mi mamá, ¿sí? En el tiempo de nuestros abuelos, de nuestros papás, se vivía muchísimo más el machismo. Entonces creo que la sociedad también en ese momento influenciaba, porque pues si tú salías y buscabas ayuda, tú no tenías apoyo. La sociedad se inviscuye, la sociedad se interesa cuando quiere conseguir el morbo de la situación, el Exacto. chisme, averiguar qué pasó, venga, ¿por qué? Pero muy pocas veces vemos que la sociedad se inviscuya cuando quiere ayudar. Y es algo que si no cambiamos nos va a seguir condenando como sociedad y como país y como unas personas en declive, porque nunca vamos a salir de ese hueco. Así es. Bueno, tú me dices que tienes 33 años, que tú eres consciente del tema de la violencia. ¿Tienes recuerdo aproximadamente de cuándo empezaste a notar que eso ya no era normal? Que decir, oiga, bueno, sí, estoy creciendo en un hogar violento, pero esto no es normal. Sí, bueno, pues como te digo, todos mis 33 años vi cómo mi papá abusaba de mi mamá de diferentes formas. Y yo creo que el punto en el que yo dije, aquí esto no está bien, esto no es normal, esto ya se sale como de la naturaleza, no tanto de familia, sino desde como uno como mujer. Porque pues no era solo mi mamá, yo también hablo desde el punto de que yo también soy mujer. Entonces yo creo que el momento en que para mí llega a ser un punto alarmante es cuando mi papá ya empieza a agredir a mi mamá, o sea, llegar a un límite de agredirla ya con objetos cortopunzantes. O sea, ya había pasado. Sí, o sea, realmente siempre las peleas o las discusiones con mi papá siempre eran, uno, él estando tomado con efectos de alcohol, y dos, la solución de él siempre para, no sé si decirlo defenderse, porque realmente eso no era defensa, pero pues para atacarnos, bien sea para a mi mamá o a nosotros, siempre era a utilizar elementos cortopunzantes. O sea, inicialmente comenzó con golpes de patadas, puños, cachetadas, ¿sí? Pero ya llegó un punto más o menos de los 18 años en adelante, en mi caso, donde yo empecé a ver a mi papá como en discusiones tontas o por llevarle la contraria, que él tuviera que acceder a coger un machete y agredir a sus hijos. El ver cómo coger un bisturí y querer atacar a alguno de mis hermanos. El ver cómo también, inclusive no solo a mis hermanos ni a mi mamá, sino en distintas ocasiones también tratar de agredir a mi pareja sentimental en esos momentos también lo agredió, trató de agredirlo con arma cortopunzante. Y todo esto siempre bajo los efectos del alcohol. Siempre bajo los efectos del alcohol. Que pues era constante. Sí. No, pues no somos quienes para decir es una persona alcohólica, porque pues eso ya es un proceso para diagnosticarlo y demás, pero podemos decir que su mayor parte del tiempo estaba bajo efectos del alcohol. Así es. Que son los recuerdos que pues tenemos como familia. En cuanto a estos temas de agresión y demás, ¿hubo denuncias? ¿Se instauraron denuncias, procesos? Así es. Realmente el primer incidente que tuvimos, bueno, que tuvo mi mamá con mi papá, para ella ya tomar la decisión de hacer una vía legal o de colocar una denuncia como tal,
Yo realmente era muy pequeña, pero pues mi mamá sí me lo contó. Mis hermanos son los que tienen mejor recuerdo de eso. Igualmente yo lo sé porque pues fue una cicatriz que mi papá le dejó en la cara a mi mamá. Ok. Y es que en su mejilla derecha mi papá la atacó, la mordió y le arrancó el pedazo. Ese fue el primer abuso así como extremo, como tal, que tuvo mi papá con ella, y fue una de las primeras denuncias que colocó mi mamá. Eso fue más o menos, yo tenía unos 3 años, 4 años. ¿Y tienes recuerdos de eso? No, yo no lo recuerdo porque lo que te digo, soy pequeña, pero mi mamá en su momento me lo contó y pues mis hermanos mayores sí son los que tienen el recuerdo, ellos sí tienen el recuerdo de ese momento. Y por eso te digo que es a partir de este incidente fue que mi mamá empezó a generar diferentes tipos de denuncias hasta la fecha. ¿Cuántas aproximadamente? Hasta hace poco que nosotros estuvimos reuniendo el historial, tenemos denuncias, bueno, realmente las denuncias que encontramos en el momento o hasta la fecha de hoy son denuncias desde el 2008 en adelante, pero antes de eso mi mamá ya tenía denuncias que en el momento de ahorita vamos a revisar, pues ya están vencidas y están archivadas, a lo que nosotros hoy en día no tenemos pues acceso, pero sí somos conscientes de que mi mamá desde ese incidente, que como te digo más o menos 4 o 5 años tenía yo, mi mamá empezó a generar este tipo de denuncias. Okay. ¿Qué hay las entidades encargadas de recepcionar estas denuncias, de hacer un seguimiento, un proceso? ¿Qué pasó? ¿En qué quedaba? Bueno, realmente, pues en el momento en que mi mamá empezó como a hacer el tipo de denuncias en su momento, no tuvo un apoyo un apoyo legal, no lo hubo como tal. Se recibía, no, nada. Ella en ese momento nunca recibió ayuda psicológica, no hubo una entidad que dijera de pronto que la protegía, o en ese momento que hubiera lo que conocemos hoy en día, una medida de protección o algo, nunca la hubo en esos momentos, ¿no? Y pues tampoco, pues mi mamá colocaba las denuncias, pero pues quedaban ahí por escrito, pero nunca se hizo como una medida que realmente remediara este tipo de maltrato por el que venía presentando mi mamá. Un seguimiento como tal. No, nunca lo hubo. Realmente mi papá tiene muchas denuncias y tiene un historial muy grande, no solo por mi mamá, sino por cada uno de sus hijos, desde mis hermanos hasta mi persona. Y creo que por parte de la familia en general también hubo inconvenientes, porque no era solo con ustedes, sino con nuestros otros tíos. Exacto. Mi mamá tiene recuerdos de ser violento con ella, que tenía que ver con mi mamá nada, pero pues ahí también mi mamá tuvo parte de esa violencia. Y cuando pasaban esas denuncias, ¿él qué hacía? ¿Cuál era el comportamiento de él? ¿Cómo reaccionaba? No, realmente él no es una persona que no, o sea, en su momento no le importa. Pues es el dilema, es que lo que yo te digo, siempre se colocaba denuncias y pues como no le hacían nada. Se sentía invencible. Exacto. Entonces él decía de pronto que nunca, de pronto iba para una cárcel, o de pronto, no sé, iba a ir a una especie como de, no sé, de juzgado para tomar el caso. Entonces, o sea, nunca hubo alguien, un ente de autoridad que realmente pues tomara riendas del tema y pues le pusiéramos un freno a mi papá como tal. Okay. Bueno, pasaban estas denuncias, había momentos en que pues la situación estaba bien, por decirlo de cierta manera, que se vivía cierta paz, cierta tranquilidad. Y en esos espacios de tranquilidad, entre comillas, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la relación de ellos en esos momentos? Bueno, pues si yo te digo momentos de tranquilidad, bueno, lo poco que recuerdo de momentos de tranquilidad, pues la verdad son muy pocos, pero
pues eran momentos en los que podríamos decir que sí se veía como una paz familiar y digamos que un entendimiento en cada uno de los miembros de la familia. Pero realmente eran momentos muy, muy cortos. Fugaces. Eran cosas así, eran Ahí realmente muy era fugaces. cuando sacaba te amo, eres lo mejor de mi vida, eres mi esposa, mi mujer, la razón Yo de mi sin ti no vivir, puedo yo sin vivir. ti no puedo vivir, yo no soy nada sin ti. Y que esas son frases que son como el modus operandi de este perfil de personas violentas, porque así era. Sí. Y como familia pues no es secreto que habían esas discusiones, esas peleas, y cuando había esos momentos de paz y demás, nos reconciliamos, decía ella es mi esposa, la amo, y lo decía con una seguridad que el que no lo conociera era, jue madre, ¿cómo ama ese señor a su esposa? Envidiable el amor que ese señor le tiene a su esposa. Sí, así es. Momentos en los que siempre se acercaba mi mamá con los típicos detalles, ¿no? El Las pollito flores, asado. el pollito asado. Momentos en los que había un sustento, porque también eso pasaba. Económicamente, o sea, nosotros tuvimos un padre físico, una figura física, pero no tuvimos un padre emocional, ni psicológica, ni económica. Sí, verla una figura masculina ahí, que le Exacto. decimos papá por costumbre porque ese chip nos lo implantaron Porque desde sabemos chiquitos. que es nuestro papá y Sí, ya. pero uno no siente en verdad que sea su papá. Exacto. Y triste que a estas alturas uno diga, no, podemos decir que no tuvimos papá, no sabemos qué es tener un papá. Cuando, bueno, cuando pasaban todos estos hechos, ella intentó separarse, ella se fue de la casa. Y mi mamá me contaba, mi mamá me contó que hubo en 2 ocasiones en la que trató alejarse de él, de todo, de irse, pero lamentablemente no tenía quien la ayudara, debido a que mi papá, por su temperamento, mi mamá se alejó mucho tanto de la familia de ella como de la familia de mi papá. Entonces, pues, y pues nosotros éramos pequeños, pues no podíamos decirle en ese momento, decirle, mamá, vámonos, nosotros le ayudamos. Sí, Sí, es esa impotencia, no tener una red de apoyo. exacto. Y bueno, esa red de apoyo que pasaba a la par con la familia de mi tía. Hermanos, papás. Mis tíos, pues sí hablaban con ella de vez en cuando, pero pues obviamente sí se alejaron muchísimo, bastante realmente, porque pues fueron personas que en muchas ocasiones le dijeron a mi mamá que pues que se alejara de mi papá porque pues era una persona que no le convenía, muy agresiva, pero pues no sé, de pronto no sé, a veces el amor lo ciega a uno y uno no quiere ver más allá. Y pues algo que me decía mi mamá es que ella siempre trató de darnos un papá, pero pues a veces como que tenemos que reflexionar Sí, como el reacomodar realmente, esa idea de lo que sí, es dar un papá. sí. Y no Es- estamos aquí culpando a nadie no, no, de no, que no, no, no. porque no le hablé o porque me alejé, no es culpar a nadie, solamente es hacer como una recopilación para que aquellas personas que están pasando por una situación igual o muy similar identifique y diga, hombre, yo puedo ayudar. Es que no es decirle, camine que yo la voy a mantener, no es poder tender la mano, escuchar inicialmente porque uno necesita que lo escuchen y decir, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer? En mis posibilidades, ¿qué puedo hacer? Y eso puede cambiar muchas situaciones. ¿Tú sabes cómo fue la infancia de mi tío? Eh, pues hasta donde me contaba mi mamá, tengo entendido que mi abuelito paterno también era una persona dura, estricta y también era una persona que tomaba mucho.
factor que representa y la base de casi toda nuestra De familia. nuestras generaciones. Es esa. Yo tengo recuerdos y de conversaciones con mis tías, decían es que él no nos podía ver que un muchacho se nos acercara. Porque los golpeaba. Los golpeaba, los gritaba, los medio mataba. Y ay, tan lindo, está defendiendo a sus hermanas. Ay, es un amor porque está defendiendo a sus hermanas. El macho, el que saca la cara por la familia. Sí. ¿Dónde está fulanito? No, se quedó por fuera, pero como es hombre, y pues no queremos decir que están bien esas actividades, pero ¿en qué momento empezamos a posicionarlos en un altar Y a normalizar. y a normalizar eso para que terminemos en cosas como las que terminó la mamá de mi prima? Entonces, podemos decir que una vida de una infancia brusca, violenta, y el alcohol, ¿sabes más o menos desde cuándo empezó a tomar? Desde que yo tengo uso de conciencia siempre he visto y vi a tomar a mi papá demasiado. Entonces yo creo que el día que nosotros lo viéramos en sano juicio realmente era un raro. acontecimiento, Sí, sí. sí, realmente era algo raro porque pues, no sé, ese pensamiento machista de que es que yo soy hombre porque tomo y estoy en una tienda con 10, 20 cervezas y con los super amigos y vengan, los invito, yo pago la cuenta. Exacto. Entonces, Y en la casa no hay. exacto. Y aguántese porque es que yo soy el hombre y es así. Y esa era la situación que nuestra familia, de mi papá, de mis otros, tuvimos que ver. Y pues si tocamos susceptibilidades, pedimos disculpas, pero hablamos desde las vivencias y desde el conocimiento de causa por el que nosotras pasamos. Bueno, pasó el tiempo, ustedes crecieron, cada uno fue haciendo su vida, formando sus hogares. Y yo tengo un recuerdo, nos vimos hace unos años. Hola prima, ¿qué más? No sé cómo vas, ¿cómo está la mami? Bien, me la llevé a vivir. Me tuve que llevar a vivir a mi mamá y mi papá no sabe dónde estamos. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? Y pues precisamente debido a un altercado con mi papá por mi hermano menor, Brian. Ese fue el último altercado en el que mi hermano menor y yo decidimos meternos. Pues realmente siempre nos metíamos, pero ese fue el último incidente en el que nosotros decidimos meternos. Y fue el altercado que yo dije, no más. Estoy cansada de esto, del pan de cada día, recibir un maltrato, no solo por mis hermanos, por mí, sino por mi mamá. O sea, ya estaba cansada y yo dije, no más. Le dije a mi mamá ese día que tuvimos el problema con mi papá, porque pues como raro nuevamente estaba borracho. Y pues mi papá ese día, esa noche, llegó muy borracho a querer formar problema con mi hermano menor. Y quería romperle, en ese entonces mi hermano menor tenía una moto. Y él llegó con la intención de romperle la moto a mi hermano. En ese entonces estaban en la casa de mis papás, pero yo vivía a una cuadra de la casa de ellos. Mi mamá ella viajó a Canadá porque pues mi hermano mayor está en Canadá, mi hermano Leonardo. Y mi hermano Leonardo se lo llevó como 4 meses, casi 6 meses. Por lo mismo, para sacarla de ese para que se distrajera, para que viera, no sé, que tuviera paz desde otro punto de vista diferente, ¿sí? Como para que respirara un poco. Mi hermana la tuvo ese tiempo y ella regresó y regresó, pero entonces
ella regresó de pronto con la ilusión y con la idea de que ese tiempo que ella estuvo lejos de mi papá, él hubiera recapacitado. Porque pues hasta donde tenemos entendido, él le dijo que había cambiado. Que había cambiado. Que la amaba, que era su todo, que la extrañaba, que volviera, que ya era una persona nueva. Nueva, diferente. Que esta vez sí iba a ser diferente. Exacto. Y pues bueno, como una de las tantos sermones y de las tantas disculpas que mi papá daba y pues del corazón tan grande de mi mamá, confió y se regresó de Canadá. Se regresó de Canadá y estuvo un mes con mi papá conviviendo y al mes efectivamente fue a mi casa, que como te digo quedaba a una cuadrita de la casa de ellos, y me buscó y me dijo: Nata, no puedo más, yo no quiero seguir con su papá, estoy cansada, está otra vez tomando, está otra vez con sus cosas. Y pues bueno, ya mi mamá desde ese entonces empezó a abrir un poquito el corazón conmigo. Entonces yo le dije a mi mamá que efectivamente pues la recibía con las puertas abiertas y decidió empezar a vivir conmigo desde el 2022. En ese año 2022 es cuando tenemos el altercado con mi papá, que llegó borracho a querer romperle la moto a mi hermano menor. Y pues en ese entonces yo ahí tenía unas cosas guardadas de un local que era con el que yo trabajaba, y lo había retirado y las tenía guardadas ahí en la casa de mis papás. Pues en ese entonces era como el primer piso estaba para mi mamá y el segundo piso era de mi papá. Okay. Sí. O sea, ellos ya habían como separado cobijas. Sí, Okay. ya se había roto una relación íntima entre ellos, ya desde esa fecha ya no había intimidad, ya no había nada. Separación de cuerpos. Exacto. Okay. Entonces mi papá llega a querer destrozar todo, entre esos la moto de mi hermano, destrozó mis cosas que tenía de mi local, vitrinas, avisos. El caso es que mi hermano esa noche pues había ido con mi mamá horas atrás, se había ido al hospital porque él tenía una esquirla en el ojo y le estaba lastimando mucho, y el ojo lo tenía demasiado inflamado y súper rojo. Entonces mi mamá lo había acompañado por urgencias a que lo revisaran, pero pues lastimosamente en ese momento no había quien lo atendiera y le asignaron una cita prioritaria para el día siguiente. Entonces tuvieron que regresar a la casa y pues mi mamá lo dejó a él en el primer piso, que se suponía que era el de mi mamá, y ella llegó a mi casa porque era donde estaba viviendo conmigo. A la hora de que mi mamá deja a mi hermano en la casa, en el apartamento de ella, mi hermano menor nos llama a mi mamá realmente. Y le dice a mi mamá: mamá, por favor, venga, que mi papá está como un loco, me quiere romper la moto, está acá golpeando la puerta, se quiere entrar a la fuerza. Entonces cuelga mi mamá, y mi mamá me cuenta que por favor la acompañe a la casa a mirar qué era lo que estaba pasando, que porque mi papá estaba borracho y estaba armando pues un problema con mi hermano menor. Efectivamente me dirijo a la casa de mi mamá con ella y con mi pareja, y entramos, y tan pronto nosotros tratamos de ingresar a la casa, mi papá se da cuenta que somos nosotras y lo que hace es salir corriendo y encerrarse en el segundo piso. Cuando ingresamos, efectivamente nos damos cuenta que estaban destrozadas mis vitrinas, mis avisos. El cuarto de mi hermano estaba con abolladura porque estaba tratando de ingresar. Mi hermano pues se encerró porque realmente pues estaba mal por lo del ojo. Entonces pues no quería pelear realmente. Y lo que hizo fue encerrarse, pero mi papá llegó con él pues molestando. Al ver yo eso realmente, desde mi enojo, subí al segundo piso a tratar de hablar con él, en la que yo le hice:
3 llamados a la puerta. De esos 3 llamados él nunca me respondió. Al cuarto llamado es cuando él me responde desde adentro de su apartamento. Me dice que qué estaba haciendo ahí, que esa ya no era mi casa, que qué estaba haciendo ahí. A lo que yo le contesto que por favor saliera y respondiera pues por las cosas que había roto. No quiso abrir la puerta y realmente en su momento tuve un poco de ira, lo admito. Y mi reacción fue, pues como no teníamos llaves del segundo piso, porque se supone que el segundo piso era de mi papá y solo él tenía acceso a su piso. Entonces mi reacción fue romper el vidrio de la ventana para poder meter la mano y abrir. Pero cuando hacemos eso, bueno, cuando yo hago eso, la reacción de mi papá fue venirse encima con un palo a golpearme. Cuando él se viene encima, pues obviamente me golpea en la cara y lo que hace es romperme el labio. Mi hermano menor al ver eso, obviamente, pues también entró en ira y lo que hizo fue terminar de romper el vidrio de la puerta. Y cuando mi papá ve eso, pues lo que hace es soltar el palo con el que me estaba golpeando y entrar, devolverse a su apartamento, entrar a la cocina de él y coger un cuchillo para atacarlos. Que si en ese momento yo no me doy cuenta y yo no le digo a mi hermano que se corriera, mi hermano hubiera sido afectado ese día. Desde ese momento, para mí fue, o sea, ese fue el último incidente que me hizo abrir los ojos para decir no más, estoy cansada de que todos los días, porque sí, porque no, quiera venir a agredir a cualquiera de nosotros, seamos nosotros o sea mi mamá. Entonces, ese mismo día llamamos a la policía y lastimosamente, pues la policía ingresó, trató de persuadirlo, de controlarlo. Y resultamos mi mamá y mi hermano menor, que era el que vivía en ese entonces ahí en esa casa, resultamos nosotros fuera de la casa y nos sacaron a mi papá. O sea, él quedó en su Él casa quedó tranquilo. no lo podían, la policía dijo, no lo podemos sacar porque es de la tercera edad y está en su casa. Esa fue la respuesta de las autoridades ese día. Entonces obviamente mi papá, al ver que tuvo como el respaldo Sí, que no el le había respaldo de pasado nada. exacto, el respaldo de la policía y pues que se sentía como muy hombre, pues empezó a agredir a mi mamá, a insultarla y empezó a sacar, porque mi mamá en ese entonces todavía no había sacado sus cosas personales de todo, todavía tenía algunas cosas y mi papá lo que hizo fue empezar a sacarle las cosas al piso y los policías lo dejaron Porque era la porque tercera. él era de la tercera edad y era estaba en la su casa. Ok. Entonces inmediatamente yo le dije a mi mamá, no más, esto no puede pasar más porque no quiero que el día de mañana mi mamá pues ya era una de las personas que no se dejaba. Mi mamá también ya se defendía. Sí. Mi mamá se defendía. Y debido a que yo ya empecé a ver que mi mamá ya se defendía y que cada vez mi papá era peor, yo dije ese día de ese incidente, yo dije no más porque yo no quiero que el día de mañana o el muerto sea él porque usted ya no se deja o viceversa, usted sea la muerta porque pues cada vez más agresivo. Y son comentarios que uno hace y todos lo hacemos, oye, esos se van a terminar matando un día de estos. Exacto. Ay, pero porque la va a venir a matar, pero uno no tiene conciencia El del trasfondo. peso de esa, como de esa sentencia, de esa clamación que uno hace, que se van a terminar matando, hasta que uno dice, pasó y uno no lo cree.
porque nadie piensa que una situación, una tragedia de esas va a pasar en la familia de uno. Entonces, bueno, te la llevaste. Sí, me la ¿Cuánto tiempo? llevé. Estuvo viviendo conmigo 2 años y medio casi. Y a los que ella, pues yo creo que fueron los años en los que ella estuvo más tranquila, fue ella misma. Y debido a que estos años que estuvo viviendo conmigo, tuvo la oportunidad de como de afianzar la relación conmigo, de ser más amigas, pues abrió su corazón de todo. Entonces, mi mamá empezó a ser un poco más consciente de darse un valor, de revolver a reconstruirse, de empezar a soñar. Eh, Perdón. eh, Momentos en los que realmente se veía reír, sonreír. Nunca había visto realmente sonreír a mi mamá y escucharla de hablar de los sueños de ella. ¿Cuáles eran los sueños? Ella deseaba conocer una persona que realmente todavía creía en el amor. Ella soñaba con que encontrar una pareja que realmente la hiciera feliz y la valorara. Ese era como uno de los principales. El otro era el volver a retomar su vida porque pues debido a estar en sí misma en un hogar se cohibió de muchas cosas por nosotros. Realmente mi mamá fue hasta profesional. ¿Sí? Ella estudió, ¿Qué estudió? ella estudió contabilidad, Wow. ella estudió contabilidad y estudió corte y confección, pero fueron carreras que nunca ejerció por estar sacando adelante una familia, sacando a 4 hijos. Por ponerse la camiseta. Sí, literal, así es. Y bueno, sueños también como el de viajar, ella quería viajar, ella me decía que ya era tiempo de estar tranquila, de vivir en paz su vejez, porque ya estaba pensando era en su vejez, realmente. ¿Cuántos años tenía? Mi mamá tenía 62 años, 62 añitos y bueno, el treinta de abril cumplía sus 63 años. Feliz cumpleaños en el cielo, le deseamos muchos ese día. Sí, Bueno, llegamos ahora a una parte dura. Lo que nos quieras contar, lo que nos puedas contar de ese trágico 18 de abril. bueno, yo me encontraba en Canadá porque hace 8 meses atrás me salió la oportunidad de poder viajar a Canadá y de buscar una mejor calidad de vida, a la cual yo acepto y pues desde hace 8 meses me radico en Canadá. Yo recibo una llamada de mi hermano mayor a las 9 de la mañana de Canadá. ¿Qué es? Eso viene siendo 7 de acá. 8 de la mañana aquí en Colombia, Ok. en donde mi hermano me llama y me pregunta por mi mamá. Me dice que si yo sé algo de mi mamá, que porque lo habían llamado y le habían dicho que mi mamá había fallecido. Él me pide que por favor me comunique con las personas con las que yo tenía todavía comunicación del barrio de donde vivía mi mamá. Y efectivamente cuelgo la llamada y efectivamente empiezo a llamar vecinos que vivían pues vecinos muy cercanos a mi mamá. Y
me contesta una vecina y me cuenta que efectivamente se han estado comunicando con ella y que habían pasado en varias ocasiones a golpear la puerta de la casa de mi mamá, pero que nunca habían tenido respuesta, nadie salía. ¿Ellos porque habían ido a buscar a tu mamá? ¿Había pasado algo para que ellos se preocuparan por ella? Uno, porque el hijo de un vecino había escuchado en horas de la madrugada del 18 de abril. En horas de madrugada había escuchado gritos y por eso pues se preocuparon. Y en segundo lugar porque pues mi mamá, pues como tú sabes, mi mamá era vendedora ambulante y para el tiempo del Viernes Santo en el barrio de ayer, Burizadora Alta, se hace comúnmente la procesión para el Palo del Ahorcado. En esa procesión normalmente todos los años yo las trabajaba con mi mamá vendiendo, no sé, empanadas, lo que saliera. Lo que quisiéramos lo vendíamos y lo trabajábamos de esa forma. Se le vendía por ella. Sí. Entonces, pues efectivamente esta no era la excepción, sí. Entonces mi mamá efectivamente con una vecina había acordado de salir a vender arroz con leche esa mañana de la procesión. Mi vecina va a la casa de mi mamá precisamente para que sacaran ya el puesto y empezaran a trabajar. Y desde ahí es que empieza la alarma, porque pues efectivamente mi vecina no empieza a llamarla, no le contesta el celular. Y era algo muy, muy raro porque precisamente esa vecina era muy cercana a mi mamá y pues como habían quedado en trabajar juntas, pues mi mamá no estaba incomunicada, siempre estaba muy comunicada con ella. O sea, no era raro que ella dejara de contestar. O no abriera o no contestara el teléfono, siempre estaba ahí. Siempre por algún lado siempre se tenía razón de ella. Exacto. Entonces pues cuando mi vecina se acerca a la casa y pues ve que nadie le abre la puerta, pues se le hace raro y se encuentra con otra vecina. Y esa vecina le cuenta que efectivamente había escuchado unos gritos en la casa. Ahí es cuando ellas me dicen eso y pues yo efectivamente me preocupo porque pues el día anterior hablé con mi mamá a las 3 de la tarde. Fue la última llamada que tuve con mi mamá. Y pues ella me cuenta efectivamente que iba a trabajar con la vecina el arroz con leche y me cuenta cómo le había ido en un paseo que había hecho 2 días antes con una persona con la que venía hablando y pretendía de pronto tener una relación. Antes de eso, del viaje, eso ya definitivo, ¿cuánto ya no tenía ningún tipo de relación con mi tío? Más de 1 año y medio. Y ya ella se estaba dando oportunidad con otra persona. Sí, exacto. 6 meses, más o menos de unos 6 meses para acá, ya mi mamá estaba empezando a hablar con una persona y pues le estaba llamando la atención. Se sentía feliz. Sí, sí. Entonces pues recuerdo que mi mamá esa noche, obviamente ese día que estuvimos hablando por videollamada, me cuenta que mi papá estaba tomando desde el día anterior y que él se encontraba en su segundo piso tomando con mujeres y con algunos hombres. Y pues mi mamá estaba como un poquito incómoda porque pues estaba viviendo pues como el espectáculo que tenía mi papá en ese momento de sus borracheras. A lo que yo le digo a mi mamá pues que no pusiera atención a eso, que se saliera y que buscara su grupo de amigos que era ahí en el barrio y se distrajera. Mi mamá, como te digo, ya venía conociendo personas, hizo un grupo de amigos desde que yo
viajé. Yo me fui para Canadá el 7 de agosto del 2024. Y desde ese entonces, pues mi mamá quedó solita. Y desde ese entonces fue que mi mamá empezó a buscar amigos. Abrir sus círculos sociales. Exacto. Entonces, pues esos amigos eran muy allegados a ellos y la invitaban, salía, se divertía, tenía sus asados, tenía sus fiestas, sus reuniones. Estaba empezando a vivir. Y pues bueno, empezó mi vecina, a la que yo llamé, me empezó a decir que pues que no, las veces que habían pasado a golpearle a mi mamá no tenían respuesta. Me preocupa. Y más sabiendo que mi mamá el día anterior me había dicho que mi papá había estado tomando y que ella estaba como un poco incómoda, pues me dejó como un poco preocupada. Entonces lo que hago inmediatamente es colgarle a mi vecina y marcarle a mi papá. Bueno, realmente le marqué primero a mi mamá, pero pues igual que como a mis vecinas, No contestó. nunca tuve ¿Timbraba el respuesta. teléfono? No, apagado, Ok. apagado. Nunca tenía su celular apagado y pues más si eran sus hijos la que le llamaran, ella siempre contestaba su celular. Entonces realmente eso pues me preocupó. Y lo que hice fue ya después llamar a mi papá ya directamente, a lo que él me contesta y le preguntó por mi mamá y sin voz cortante, sin nada, como si fuera algo muy normal, eh, me dice que para qué, que ella ya no está, que ya él había acabado con su vida. Así sin más lo dijo. Así, sin más. Tan pronto él me dice eso, me cuelga y nuevamente yo devuelvo la llamada y él me sigue diciendo lo mismo. Entonces, que realmente en ese momento quedé en shock. No lo creía realmente y pues lo que hago inmediatamente es volver a llamar a mi vecina y decirle que por favor ingresaran a la casa de mi mamá por donde fuera, que si se podían meter por la azotea, que se metieran por donde quisieran, pero que por favor ingresaran ya a esa casa, porque le conté a mi vecina que mi papá me había dicho esas cosas. Y cuando yo le digo esto a mi vecina, inmediatamente llega la policía. Ya la policía ya había llegado y la policía estaba tratando de ingresar a la casa de mis papás. Si quieres, dame un momentico que se cortó aquí el live en Instagram. Y ya damos. Listo. Disculpa, se cortó el tiempo del live, pero listo, ya estamos otra vez en vivo. Se nos cortó el tiempo del live, pero ya puedes continuar. Entonces, tú llamas a tu papá, a mi tío, y él sin ningún reparo, sin ningún remordimiento, así como cualquier conversación con cualquier persona que te dijo. Que ella ya no estaba ahí y que la había asesinado. Lo había desvivido. Exacto, que la había desvivido. Y inmediatamente le cuelgo y llamo a mi vecina pidiéndole que por favor trataran de ingresar a la casa como fuera, por la azotea, por no sé, por cualquier lado, que si tenían que romper vidrios, lo que quisieran que lo hicieran, pero que por favor ingresaran. ¿Y tú le contaste a la vecina lo que él te había dicho? ¿O solamente? Sí. ¿Sí? Okay.
Sí, entonces efectivamente en el momento en que yo le digo esto a mi vecina, ella me dice, Nata, ya llegó la policía. Inmediatamente llega la policía y yo por medio del celular escuchaba cómo la policía empezó a golpear la puerta de la casa de mi mamá para intentar ingresar, hasta que se escucha el sonido de que cae la puerta, de que tumban la puerta. Y, y mi vecina me dice que mi mamá estaba en el suelo y que la policía había ingresado a detener a mi papá, a capturarlo. Cuando la policía ingresa al segundo piso, porque era donde mi papá se encontraba. ¿Tu mamá también estaba en el segundo piso? No, mi mamá estaba en el primer piso, En el apartamento en de el ella. apartamento de ella. La policía ingresa al segundo piso porque pues ven cuando forzaron la puerta para ingresar, se dieron cuenta que estaba una persona ahí y lo que hizo fue subir. Al ver ellos la sombra, que era mi papá, subieron al segundo piso y encontraron que mi papá estaba en el baño del segundo piso tratándose de lesionar con un bisturí. Y la policía lo que hace es controlarlo para que no se agrediera. Inmediatamente lo capturan, se lo llevan y pocos minutos después llega mi hermana mayor, que es la que se encontraba en Colombia, y pues fue la persona que llamó a la policía. ¿A ella quién le avisó? A ella, mi hermana recibe una llamada de mi tía Nancy, hermana de mi papá. Porque mi papá llamó a mi tía contándole lo que había hecho, en donde le decía que por favor fueran por él, porque había desvivido a mi mamá. Eso fue temprano, no recuerdo en qué horas fue esa llamada. El caso es que mi tía llama poco tiempo, no mucho tiempo después, a mi hermana diciéndole que por favor fuera a la casa y viera cómo estaban mis papás, que porque le había contado lo que había hecho. Inmediatamente pues mi hermana, obviamente debido a la mala relación que tenía con mi papá, pues lo tenía bloqueado, entonces pues no tenía cómo marcarle a mi papá y pues no hablaban ya mucho tiempo sin hablar con mi papá. Pero mi cuñado sí llama a mi papá y mi papá le contesta el celular a mi cuñado y así como me contestó a mí el celular, sin ningún remordimiento y como si estuviera hablando con cualquier persona y hubiera hecho cualquier cosa, le hice a mi cuñado lo que había hecho y el por qué lo había hecho. ¿Cuál es el argumento que él dio del por qué lo hizo? Porque estaba saliendo con una persona. Porque el decirle a mi papá era que a él nadie le podía ver la cara de cachón y que nadie se podía burlar de él. Y no fue solo en esa ocasión, fueron palabras que tiempo atrás ya se las había escuchado y mi mamá ya en ocasiones se las había escuchado, pues desde que ella decidió rehacer su vida, ¿no? Entonces inmediatamente que mi cuñado escucha esto, le dice a mi hermana que por favor llame a la policía para que mi papá no intentara escaparse, para que la policía llegara lo más rápido posible a la casa de mis papás y pues lo pudieran capturar. Y es por eso que llega la policía a la casa de mis papás. ¿Él intentó escapar?
No, no intento escapar, pero cuando ingresamos, bueno, cuando mi hermana y mi cuñado, cuando ya estuvieron ahí presentes, ingresaron y les dieron autorización de ingresar a la casa, se dieron cuenta que mi papá tenía ropa encima de la cama lista. Ok. O sea, sí había, tenía como La todo lo preparado, la intención. intención. Ok. ¿Se sabe qué pasó? O sea, sabemos que él estaba un día atrás, unos días atrás, ya tomando, pero ¿qué pasó ese día? O esa noche, esa madrugada de la tragedia, porque él resultó en el primer piso del apartamento de mi tía. Bueno, pues la casa eh, se compartía la entrada, o sea, no había la separación, realmente la casa era solo por piso, pero pues compartían el ingreso y pues mi papá pasaba por el lado del cuarto de mi mamá y en cierto grado pues sí se podía tener acceso al piso de mi mamá, pues por lo que te digo, no había una delimitación como tal. Y eh, la amiga con la que mi mamá frecuentaba, que fue con la que estuvo esa madrugada, esa noche, mi mamá, cuando yo le dije a mi mamá que por favor no pusiera atención, pues al escándalo, pues a lo que estuviera haciendo mi papá ese día en el segundo piso porque estaba tomando con sus amigos, que yo le dije que saliera a buscar a sus amigas, y efectivamente pues me hizo caso, fue a refugiarse con su amiga y con su amiga realmente fueron a hablar y se sentaron a un bar a tomarse en una cerveza. En ese bar mi papá llega a quererle formar problema, a molestar a mi mamá, a incomodarla. Y pues mi papá llega con un acompañante y se sienta a seguir tomando porque mi papá venía tomando 2 días anteriores, venía tomando. Desde el miércoles santo. Desde el miércoles santo él ya venía tomando. Entonces, él llega al bar en donde se encuentra mi mamá y pues mi mamá me cuenta la amiga que ella quiere se levanta para ir al baño y en ese momento mi papá se levanta y trata de escupirla, a lo que el compañero de mi papá pues lo detiene y le dice que por favor no lo haga, pues que la señora, porque así como lo dice, que por favor no se meta con la señora, pues que no está haciendo nada, que la deje tranquila. La defendió. Entonces, efectivamente, así pasó. Mi mamá volvió, se tomó su lugar, siguió con su amiga hablando. Y mi papá siguió unos minutos más ahí hasta que se fue. El amigo se lo lleva, lo deja en la puerta de la casa, espera que entre y el amigo se va. Como a la media hora, una hora después de que mi papá se ha ido del bar, mi mamá decide irse a su casa y pues efectivamente la amiga la acompaña, pero pues ella espera que ingrese y pues se asegura que haya ingresado a su casa y ella sigue Sí. su camino. Esa madrugada realmente mi papá la estaba esperando. ¿A qué horas que llegó ella a la casa otra vez? Eso fue más o menos entre 2:30 3 de la mañana. Según pues lo que me cuenta la amiga cuando la dejó en la casa. Entre 2:30 3 de la mañana más o menos fue. Pues efectivamente mi mamá no alcanza a ingresar a su cuarto y pues mi papá la ataca. Mi papá la ataca con arma cortopunzante, haciéndole varias lesiones
En su humanidad. en su rostro y en su cabeza, la mayoría fueron. Y pues bueno, acabando con sus sueños realmente. Y, y así fue como sucedió. ¿Cuántas heridas? Fueron, según el dictamen que nos resume Fiscalía, cada vez que tenemos una audiencia, eh, fueron más de 20 lesiones en su cara y en su cabeza y 3 en el tórax. Es entendible que no hay palabras para desahogarse o para expresar lo que uno está sintiendo. Porque por lo mismo, porque nadie está preparado para vivir una cosa así. Entonces tuvimos unas fallas en Instagram un momento, pero para recopilar, ella salió con una amiga, se estaban tomando algo, él llegó al lugar donde ellas estaban, la insultó, intentó agredirla y después de un rato se fue para la casa. Sobre las 2:30, 3 de la mañana, la amiga la acompaña a la casa y es la última vez que la ve a ella. Entonces, por lo que se ha avanzado y demás, se deduce que él la estaba esperando. Sí. Y la atacó de frente, por la espalda. De frente. Ella lo vio. Sus últimos... que es algo que a mí me ha dado duro pensar, y es que sus últimas visualizaciones, sus últimos suspiros hayan sido viéndolo a él atacándolo. Lo capturan y ¿qué pasa? Y mi papá es capturado y pues bueno, debido a las lesiones que se estaba haciendo, se le llevaron para el hospital de Medicine para que lo atendieran. Y duró allí un tiempo, realmente no sé cuánto tiempo duró allí en este hospital, pero ya luego tenemos audiencia para legalizar la captura de mi papá. Y bueno, en audiencia se le da a mi papá orden de ir a la cárcel, pero pues debido a que el hacinamiento que hay en las cárceles, pues no en el momento no está en la cárcel, sino que está en una URI. Y bueno, pues continuamos todavía con el proceso de que se le dicte una condena a mi papá. Que se espera que por feminicidio sean 60 años. Aunque pues esperamos que este video y que este mensaje pueda llegar a esas personas que se encargan de procesar y de ejecutar las leyes, para que por favor no terminemos en un triste caso ahora es que se vencieron los términos. Es que no se puede hacer nada porque ya se vencieron los términos y ya
Ya no podemos hacer nada, ya nos lavamos las manos. Yo te abrazo desde el dolor, desde lo que hemos vivido, porque yo tengo un recuerdo de ella, la última vez que la vi sonriente. Me decía, ¿qué más, mamita? ¿Qué hace? Yo bien, tía, bien, juiciosa estudiando. Eso, estudie, soy adelante, juiciosa, me decía. Y me abrazaba y siempre sonriendo. Yo la última vez ella siempre estaba sonriendo. Y en esos recuerdos y en lo que ella nos brindó y de lo que yo puedo decir que fue ella con nosotros, vamos a alzar la voz. Vamos a llamar la atención de quienes estén involucrados en este momento para que la justicia haga lo que tiene que hacer como justicia, de que la justicia trabaje como tiene que trabajar, de que se pueda tener, no sé, como un alivio en el hecho de que él pueda pagar lo que hizo, aunque sabemos que eso no la va a devolver, que 10, 20, los años que le puedan llegar a dar no la va a regresar a ella, pero que podemos hacer un proceso en el que por medio de estos espacios puedan conocer la historia de Ángela, de mi prima, de nuestra familia, de que no sea una estadística más, de que quien necesite ayuda, alce la mano, busque. Yo estoy dispuesta a escuchar, a ayudar en lo que pueda para que estas cosas no sigan pasando. Yo quiero preguntarte, ¿qué esperas? ¿Qué espero? Espero que sea la única persona que tenga que vivir esto realmente. Espero que las autoridades realmente tomen su papel. Que desde que una mujer se acerque a colocar una denuncia, por muy mínima que sea una falla muy pequeña, le prestemos atención a esa mujer. Y que ayudemos, o sea, que seamos un poco más conscientes de la vida del trasfondo que puede tener una mujer maltratada, porque no es el día en que de pronto un hombre le levante la mano a una mujer, sino es desde mucho más atrás. Tal vez una mujer no lo dice con sus propias palabras para buscar una ayuda, pero sí hace diferentes llamados de atención, como en el caso de mi mamá, las diferentes denuncias que llegó a colocar en su momento, pero que las comisarías de familia lo que hacen es tomar una reacción de los hechos, de lo que pueda pasar, y simplemente llamar a las partes y tratar de hacer una conciliación. Y después que yo sé, y por conocimiento de causa, porque yo también fui víctima de violencia intrafamiliar, le ofrecen a las mujeres un apoyo donde hay unas casas donde ellas pueden ir a estar X tiempo. Cuando me tocó a mí me decían que eran más o menos 3, 4 meses para alejarla de ese lugar, de esa persona y demás. Si uno no tenía red de apoyo. Si uno tiene red de apoyo, pues no, obvio no. Pero después de esas casas, ¿qué? En el tiempo que uno esté en esas casas o con su red de apoyo, ¿qué pasa con él? ¿Quién lo interviene? ¿Quién lo toma y dice, bueno, venga, miramos qué está pasando con usted? Porque es que claramente esto también es un problema de salud pública en cuanto a la salud mental. ¿Quién se preocupó por él de decir, venga, usted no está bien, vamos a busquemos apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico?
porque a nadie le interesa, porque como sociedad estamos tan mal y tan degradados que solo nos interesa el morbo. Ay, a la vecina le pegaron, oye, a la vecina no sé qué, al vecino allí, pero ¿y qué? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que ya no pasen estas cosas? Que no somos ajenos. Aquí no importa si somos estrato 1000 o estrato 0, acá no importa si vivimos en el norte, en el sur, pasa muchísimo. Y estadísticamente, donde pasó lo de mi tía, Ciudad Bolívar, es una localidad donde el índice es altísimo. Días pasados fue lo de la chica en la peluquería con el policía. Y fue a pocos días de lo que pasó mi tía. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como entidades que tenemos una víctima, un victimario? ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo los apoyamos? ¿Qué hacemos? Es una invitación para que como sociedad replanteemos nuestras prioridades y nuestras ideologías, porque el morbo y el chisme no nos va a llevar a nada. Y podemos salvar a alguien escuchándolo, incluso solo escuchando podemos salvar a alguien. Podemos abrirle los ojos, porque también hemos romantizado muchas cosas como sociedad. Ay, es que mi novio me está pidiendo que le mande la ubicación siempre porque le gusta saber dónde yo estoy por si me pasa algo. Y trasfondo eso que hay. Es que a mi novio no le gusta que yo me ponga tal cosa porque es que no sé, porque me da frío, porque 1000 cosas, porque encuentran 1000 excusas para camuflar su intención. Y eso se ve romántico, se ve lindo y uno se siente en las nubes, pero eso no está bien. El control excesivo no está bien. Es un alto y es un llamado para que nos replanteemos ideologías, nos replanteemos pensamientos, para que quien necesite ayuda estamos abiertos a escuchar, a apoyar en lo que se pueda para que esto no se siga repitiendo. Y nada, Natalie, muchas gracias por compartir tu historia, esperando que le haya llegado a alguien, que alguien la pueda escuchar y se sienta identificado y diga, puedo salir de acá, puedo cambiar, puedo estar bien, puedo tener ese bienestar que todos merecemos, todos queremos estar tranquilos, y aún para quienes están ejerciendo algún tipo de violencia, que pueda salir de allí, recapacitar y no llegar a un extremo y no acabar su vida en una cárcel, en un cementerio, simplemente por no buscar apoyo, porque también deben buscar apoyo. Sí, lo que tú dices es hacerle un llamado de atención a todas las mujeres de que el cuidarnos es tarea de nosotras mismas. De lo que tú dices, no normalizar esas pequeñeces, como las llamamos hoy en día en nuestra sociedad. Y no se trata de hacer un acto de feminismo o hacer... No, aquí mi compañero, No, es realmente ser un ejemplo de que esto no pase más, de que este círculo se tiene que terminar tarde que temprano, de que es hora de que nosotras mujeres abramos los ojos, tomemos el mando, nos apoderemos de nosotras mismas, que más que tener una pareja al lado es amarnos primero a nosotras mismas, porque muchas de las mujeres que pasan por este tipo de violencia son mujeres que tienen vacíos, han tenido infancias duras, vienen de hogares destruidos. Entonces es como que de reevaluar nuestra historia, ¿sí? Reevaluemos nuestro papel como mujeres nosotras mismas, reevaluemos nuestro papel como familia, como vecinos, como amigos, y hagamos un cambio de mentalidad, y el cambio genera desde uno mismo. Entonces es ese llamado a todas esas mujeres de que
si están ahorita con cualquier tipo de violencia, es de que se apoderen, de que salgan adelante, que pueden solas, no necesitan necesariamente de un hombre para salir adelante. Y sueñen, Nunca paren de soñar. de que sigan soñando, que no dejen que nada ni nadie apague los sueños, que no se dejen apagar, que sigan soñando siempre, en todo momento. Ese es como un llamado que queremos hacer como tal. Y, y no, pues gracias a ti, prima. De nada. Gracias porque, bueno, yo creo que aquí todos se han dado cuenta que no somos muy buenas de las redes sociales. Pero pues soy una de las personas que dice que todas las cosas tienen un propósito. Y de algo pequeñito puede surgir algo grande y esperamos que este mensaje pueda llegar a Exacto. muchas personas, que lo puedan compartir, que puedan replicar el mensaje que queremos dar. Y gracias a los que vieron este video, a los que lo van a ver en el futuro, muchas gracias. Estamos para ayudarles. No duden en buscar ayuda, en alzar la mano, en escribir, que yo como psicóloga estoy dispuesta a colaborar. Y en memoria de mi tía, que la memoria de mi tía quede en alto, honramos su nombre hasta el infinito y gracias porque en su momento nos tendió la mano a mis hermanos y a mí. Honro la memoria de ella porque siempre fue fuerte, siempre fue valiente y soñó. Bastante. No dejó de soñar. Gracias a todos por conectarse. Espero haya sido de su agrado esta entrevista y cualquier comentario estamos atentas. Gracias, Chao. chao.